Muy bien. Hola, bienvenidos a este espacio del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, un espacio donde buscamos acercar la investigación, la reflexión académica y las conversaciones que vivimos hoy como sociedad. Hoy nos acompaña Fernando Simón, autor del libro El principio de igualdad, análisis crítico desde el realismo jurídico y naturalista, una obra que profundiza en uno de los conceptos más importantes cuando hablamos de derechos humanos y la justicia, que es la igualdad. La igualdad es una palabra que escuchamos constantemente, está presente en leyes, discursos, instituciones y conversaciones cotidianas. Sin embargo, aunque todos hablamos de igualdad, no siempre nos detenemos a preguntarnos qué significa realmente y qué implica reconocer la dignidad de cada persona. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, Un Fernando, placer pues estar aquí. excelente. Antes de entrar a las ideas centrales de la investigación, me gustaría empezar por conocer un poco más detrás de la historia de esta obra. ¿Qué preguntas, inquietudes o reflexiones dieron origen a este libro? Y concretamente, pues, ¿qué fue lo que te hizo pensar hace falta escribir este libro? Pues, bueno, primero hay un elemento casual también, como en todo, un elemento que tiene que ver con las circunstancias de la vida, y es que yo mi tesina, el trabajo de investigación, la suficiencia investigadora se llamaba entonces, que es como el trabajo de fin de máster, vamos a decirlo así, lo hice sobre la evolución histórica del principio de igualdad y en concreto centrándome en el cambio de significado del principio constitucional de igualdad a principios en el primer tercio del siglo XX en Europa. Bueno, un asunto constitucional relevante sobre el principio de igualdad que me exigió entrar a fondo en el tema. Eso fue por sugerencia en aquel momento de mi director de tesis, de mi maestro Ángel Gómez Montoro, que era entonces rector de la Universidad de Navarra. Me sugirió que me metiese en este tema y me animó a que profundizase y a que le dedicase tiempo y a que no lo abandonase, pensando quizá en el futuro en una posible también monografía. Y cuando he visto que ya estaban maduras las reflexiones, pues he dicho, creo que es el momento. Y me ha dado mucha alegría que aquella primera aventura académica haya cristalizado en este libro, porque he cambiado muchas opiniones, he evolucionado mucho desde entonces, pero cuando he visto que ya estaba maduro, he estado más de una década dando la asignatura del principio de igualdad en el máster de Derechos Humanos. Finalmente he visto, como digo, que estaban maduras las ideas y ahí pensé, se me brindó la oportunidad de hacer una estancia de investigación en Oxford. Me ofrecieron ir allí de Academic Visitor y pensé, bueno, es un lugar excelente para completar la investigación, para entrar a fondo a los temas y empezar a escribir una monografía. Empecé en 2022 y la he terminado ahora. Excelente, súper interesante. Y en concreto, ¿qué ha sido o qué fue lo más difícil de escribir este libro? Pues lo más difícil de escribir de este libro, sin duda, ha sido, o más que lo más difícil de escribir, lo que más me ha costado o a lo que me he tenido que enfrentar para escribir el libro, o la dificultad más grande a la que me he tenido que enfrentar para escribir el conjunto del libro, es que me ha exigido entrar en reflexiones sobre lo jurídico previas. O sea, creo que las confusiones que existen en torno a la igualdad tienen que ver con confusiones respecto a lo jurídico mismo, respecto a qué es el derecho, qué es lo jurídico. Claro. Entonces, eso me ha exigido una labor de introducción para comprender cabalmente qué es la igualdad jurídica muy, digamos, ardua. Había que desmontar algunos mitos, desmontar algunos planteamientos sobre lo jurídico, en concreto el llamado normativismo, explicar cómo el normativismo no explica qué es la igualdad jurídica. No explica que la igualdad jurídica es una igualdad real de las cosas. La igualdad respecto al jus, la participación en el bien común de cada uno, la cosa justa de cada uno. Entonces, todo eso, el planteamiento, el enfoque filosófico de fondo, el empezar desde los cimientos a construir o a explicar el enfoque filosófico sobre el que se basa el libro, eso quizás ha sido el mayor reto. Claro, y a ver, creo que con todo esto que comentas, me imagino que hubo ideas que fueron cambiando mientras se hacía la investigación, o sea, ideas originales que a lo mejor se tenían planteadas que fueron cambiando.
Sí, la principal de todas tiene que ver con esto. Yo he ido evolucionando hasta llegar al realismo jurídico justnaturalista, pero al realismo jurídico clásico justnaturalista centrado en el jus. O sea, no a cualquier forma de justnaturalismo o de teoría de la ley natural, sino a una corriente que creo que es la que está mejor anclada, más firmemente anclada en la tradición clásica, una corriente que pone en el centro la cosa justa, el jus, como fruto de un orden de distribución. Bueno, no quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas también filosóficas, pero quizás el gran reto y el gran cambio de enfoque fue el descubrir esto, caer en la cuenta de que la igualdad jurídica tiene como término de comparación la cosa justa. O sea, es la igualdad respecto a lo justo de cada uno y extraer todas las consecuencias que de eso se desprenden. No es la igualdad respecto a una norma moral o respecto a una norma de conducta, no es la igualdad respecto a algo que se posee. Bueno, Claro. Y eso respecto a algo que se posee en virtud del modo de participar en la polis, en el bien común. Claro, este planteamiento es el que más... o sea, el caer en la cuenta de esto para mí fue descubrir un Mediterráneo, después de varios años estudiando la igualdad en varios autores. Claro. Claro, ok, perfecto. Ahora sí, a ver, entrando ya más en el contenido, quisiera empezar desde la base, ¿no? Porque muchas veces los conceptos jurídicos parecen lejanos o reservados como únicamente especialistas, pero la igualdad es algo que nos toca a todos, ¿no? Y tenemos esta responsabilidad como sociedad. Entonces, si tuvieras que explicar este libro a alguien que nunca ha estudiado derecho, ¿cómo lo harías? Uf. No es nada fácil porque, o sea, es un libro denso filosóficamente, especialmente el primer capítulo. Quizás si no tiene mucha formación o no tiene una formación filosófica, digamos, razonable o un poco amplia, le recomendaría ir directamente al capítulo tercero, que es donde se exponen más ejemplos, donde se habla más de la práctica de la igualdad es el apartado que habla de la materia de la igualdad, criterios de distribución, etcétera. Hay muchos ejemplos también de la literatura. Le animaría a ir a ese capítulo si le apetece leerlo. Ahora bien, si tuviese que explicárselo a alguien que nunca ha estudiado Derecho, lo que haría es decirle, bueno, todos hablamos de igualdad, somos iguales. Bueno, ¿iguales en qué? ¿Cuál es la diferencia relevante? ¿Qué es lo que hace que un tipo de igualdad o ser iguales en un asunto merezca o haga que merezcamos ser tratados igual? Claro, el principio de igualdad obliga a tratar del mismo modo a quienes son iguales, pero solo en aquello que es relevante para ese trato. Tiene que haber algo relevante. Obliga a tratar distinto a los distintos. ¿Distintos en qué? En una diferencia relevante para el trato. Hay que tratar igual a los iguales. ¿Iguales en qué? En un rasgo relevante para ese trato igual. Claro, el principio de igualdad no nos dice qué rasgo es relevante o irrelevante para el trato igual. Nos dice trata igual a los iguales, distinto a los distintos, pero no nos dice quiénes son los iguales. Iguales, en cierto sentido, somos todos somos seres humanos. Pero a la hora de poner las notas es relevante la diferencia en el modo de hacer el examen, en cuánto sabe uno del temario, Claro. etcétera. O sea, en cada circunstancia, en cada contexto histórico, en cada contexto social, la igualdad o la desigualdad relevante es distinta. Y eso no nos lo dice el principio de igualdad, es un principio muy formal. Yo le diría a la persona que quiere entrar en este libro o que tiene interés en que le explique el libro, este libro entra a fondo en la estructura de la igualdad, en esas cuestiones que se preguntan por la relevancia de las distinciones. Entra a fondo en qué consiste exactamente tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. De un lado, en qué consiste, lo analiza formalmente la estructura del principio y luego muestra la pluralidad de situaciones que se pueden dar, la complejidad de la vida social que hace que se justifique un trato igual o distinto en función del contexto.
No sé si más claro. o menos respondo. No, no, sí, 100%. Y justo, a ver, una de las reflexiones centrales de este libro es que la igualdad no puede analizarse de una manera aislada, ¿no? Sino que necesita entenderse en relación con otros conceptos fundamentales. Y me gustaría preguntar, ¿por qué dices que para hablar de igualdad primero hay que hablar de justicia? Precisamente porque el que sea una diferencia relevante o irrelevante, que entendamos por una diferencia relevante o irrelevante, para un trato igual o desigual, va a depender de nuestras concepciones de la justicia, de nuestro modo de entender la justicia. En función de cómo entendamos lo justo, entenderemos que estas dos personas son iguales en lo relevante para un trato igual o no. Ujú. Entonces hay que hablar, a la hora de discutir sobre criterios de relevancia, que es lo más importante al final, las discusiones sobre criterios de relevancia son discusiones de justicia, de por qué este rasgo justifica esta diferencia de trato o no, por qué este rasgo hace que fulanito, menganito merezca más. Ujú. El director de la empresa tiene un salario superior, ¿eso se justifica o no? No, es que somos todos iguales. Un momento, ya, pero él tiene una responsabilidad especial. Es distinto respecto a esa responsabilidad. Claro. Bueno, ya, pero claro, es que la empresa está obteniendo muchísimas pérdidas, no está pagando los salarios y está ganando muchísimo dinero. Bueno, pues a lo mejor tiene que participar más de las pérdidas. Bueno, no sé cómo decirlo. Sí, Todo eso son discusiones de justicia. Entonces, la igualdad de por sí es un principio muy formal. De hecho, Aristóteles decía que la justicia es una especie de igualdad que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, hablar de igualdad y hablar de justicia no son cosas muy distintas. ujú, Para hablar de la igualdad tenemos que hablar de justicia. Tenemos que hablar de qué criterios son relevantes o no para un trato determinado. claro. Y creo que también existe la idea de que buscar igualdad significa eliminar o erradicar diferencias, pero en la realidad cada persona tiene circunstancias, necesidades e historias distintas, ¿no? Como bien lo comentas. Eh, ¿Por qué las diferencias entre las personas también importan? Las diferencias entre las personas importan muchísimo porque en función de esas diferencias, las personas, bueno, para empezar, las diferencias entre las personas enriquecen. Un mundo totalmente igualitario, erradicar las diferencias entre las personas sería un desastre. Vamos, sería una distopía. Harrison Bergeron, hay un libro de Kurt Vonnegut que presenta una distopía así, una distopía igualitaria. El igualitarismo radical es profundamente distópico. Las diferencias son hermosas. Las diferencias en aptitudes también. Es bueno que haya personas bellas, inteligentes, fuertes. Y es bueno que no seamos iguales en esas cualidades, que seamos distintos, porque de esa manera contribuimos de manera distinta al bien común. El bien común es sinfónico. La contribución acaba, la pluralidad de contribuciones diversas, de aptitudes, de diferencias, ojo, de diferencias que se pueden calificar en términos de mejor o peor. Es bueno que haya personas que sean más listas que otras, es bueno que haya personas que sean más hermosas que otras, es bueno que haya personas que sean más fuertes. Y así en conjunto nos enriquecemos, cada uno aporta lo suyo y vivimos esas diferencias con gozo. Es bueno que ante la persona más fuerte, bueno, se adopte una actitud de... Es bueno saber admirar las cosas buenas que tienen los demás. Y es bueno saber auxiliar. Las diferencias llaman también al auxilio. El hecho de que haya una persona menos inteligente o menos capacitada para algunas cosas hace que otros tengan que suplirle y tengan que ayudarle a cubrir su discapacidad en esas cosas. Y todas esas diferencias generan relaciones enormemente enriquecedoras de auxilio, de cuidado, de compasión, de esfuerzo, en definitiva, de contribución al bien común. Con lo cual, las diferencias, para empezar, son buenas. En segundo lugar, claro, las diferencias exigen un trato distinto. Tiene que haber, decía Aristóteles, que en la polis, que en la comunidad política, las cítaras no se deben dar a los más ricos. Las cítaras, las flautas, no deben ir a parar a los más ricos, deben ir a parar a los mejores flautistas. Bueno, no es, se podrían poner matices aquí, ¿no? Porque
bueno, todo esto es matizable, pero es verdad que cada diferencia o cada bien social que distribuimos tiene su criterio interno de distribución. Cuando distribuimos calificaciones académicas, hay un criterio de distribución que es la performance académica, el buen hacer. Cuando distribuimos flautas, el ser un buen flautista, como he dicho. Cuando distribuimos bienes materiales, solemos aplicar el criterio de la necesidad. Los distribuimos con arreglo a criterios de necesidad, se los damos a los más necesitados, o cuando redistribuimos riqueza social. Es extraordinariamente compleja la distribución en la polis, porque hay muchos criterios de justicia. Cada criterio de justicia es un criterio de igualdad proporcional. Los iguales a la hora de distribuir las flautas son los que están bien preparados para aprovecharlas. Esos son los iguales. Claro. A la hora de distribuir becas para el estudio, combinamos dos criterios, el de la necesidad con el de la aptitud. ¿Quiénes son los iguales? Los que tienen necesidades similares o aptitud, los que combinan necesidad y aptitud para aprovecharlo. Si una persona no tiene ni necesidad ni aptitud, es desigual respecto a la distribución de las becas y no se la damos. Claro. ¿Se ve? Pero al final, cada criterio de igualdad proporcional en una distribución es un criterio de justicia. Y los criterios de justicia varían, son extremadamente compleja la distribución. Todo esto es de lo que se ocupa el libro. O sea, las diferencias importan mucho y las diferencias merecen un tratamiento distinto. Si una persona, otro ejemplo, si un alumno tiene una necesidad especial, un trastorno de déficit de atención, lo que sea, y viene el día del examen y le doy 30 minutos más para el examen, no estoy cometiendo una injusticia. Si le doy 30 minutos más para el examen porque me cae bien, estoy cometiendo una injusticia. Estoy haciendo acepción de personas. Pero no es hacer acepción de personas en el sentido negativo, darle 30 minutos a un alumno porque tiene una necesidad especial. Es extremadamente compleja la distribución y es extremadamente y responde filosóficamente de hasta qué punto están justificadas estas diferencias de trato, etcétera, etcétera. Claro, y a ver, justo esto abre otra pregunta que me parece muy interesante, porque normalmente pensamos que tratar igual siempre es lo correcto, ¿no? Y creo que hay veces donde tratar igual puede terminar siendo totalmente injusto, ¿no? ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, es completamente cierto, completamente cierto. Antiguamente había profesores que ponían aprobados generales. Muy antiguamente se estableció una especie de práctica en algunas universidades públicas o cuando la universidad era pública en general. Se estableció una práctica, digo antiguamente, en los años 50 o 40, 60. El profesor tenía una autoridad muy grande entonces, era una sociedad muy jerárquica. Y en algunas universidades en España se estableció costumbre de algunos profesores de dar aprobado general, un poco para ahorrarse la corrección. Pero aprobado general significaba aprobado, no daban los sobresalientes, no daban notables, daban aprobado general. Claro, los malos estudiantes estaban encantados, pero los buenos estudiantes lo consideraban una injusticia, un agravio. ¿Por qué? Porque no tenían la oportunidad de sacar honores en esa asignatura, sobresalientes. Bueno, eso es tratar igual lo distinto, ¿no? Sí. Eso es una injusticia. Sí. Claro. A ver, y a veces estos conceptos pueden sentirse como muy abstractos, pero en realidad están presentes en las decisiones y las situaciones de absolutamente todos los días, ¿no? ¿Puedes platicarnos un ejemplo cotidiano, como muy concreto, donde dos personas deban recibir un trato distinto precisamente para ser tratadas con justicia? Digo, creo que ya nos platicaste bastantes, pero algún otro. ¿Alguno más? Sí, uno más. Fenomenal. Pues uno más. Un caso de igualdad proporcional muy claro. O sea, donde hay que establecer criterios de justicia proporcional en función de un caso además complejo. El derecho cotidiano. Sí, tampoco es tan extraño. Cuando una empresa entra en quiebra
Cuando una empresa entra en quiebra, se congela la empresa, de alguna manera se congela la actividad de la empresa, se paraliza todas las transferencias económicas y se hace una especie de fotografía, un estudio de cómo está la empresa. Ese es el derecho de quiebras, el derecho concursal. Se analiza exactamente la situación financiera. Se sabe que no va a poder pagar todas sus deudas y entonces se hace como una especie de... se paraliza su actividad, como he dicho, como una especie de fotografía de su estado, una radiografía de todo su estado. Y se distribuyen, se trata la masa concursal, la masa de dinero, la masa de bienes de la empresa, se trata como si fuese propiedad de los acreedores. Se distribuye, se reparte entre los acreedores. No se reparte de cualquier modo, sino que se analiza qué créditos, en justicia, de acuerdo con diversos criterios, qué créditos deben ser satisfechos primero, en qué medida. Entonces, en función de criterios de necesidad, de criterios de publicidad, hay criterios que pertenecen al Estado, hay créditos, perdón, que pertenecen al Estado, se establece una cola, una especie de prioridad de los créditos. Bueno, o se establecen créditos prioritarios, algunos créditos prioritarios. Y luego entre los créditos que tienen la misma prioridad, pues se reparte el dinero a partes iguales o de una manera... Si no se puede satisfacer completamente una deuda, pues se satisface de una manera más proporcionada. Es muy interesante porque es un ejemplo, no diría cotidiano, del todo cotidiano, pero tampoco es un ejemplo raro, es un ejemplo habitual en el derecho comercial, en el derecho mercantil, es un ejemplo de justicia distributiva, de cómo buscar la equidad y la justicia en la distribución de una masa de créditos que no es suficiente, de una masa de dinero que no es suficiente para satisfacer todos los créditos. ¿Me explico? Sí, claro. Sí. Y a ver, viendo el otro lado de la conversación y una pregunta muy interesante también, hay ejemplos donde por buscar igualdad terminamos perdiendo algo valioso. ¿Cuáles nos Sí. pudieras dar? Digo, sin a lo mejor entrar en tanto ejemplo, pero... No, hombre, yo creo que hay un tema, y no voy a entrar a fondo, pero lo voy a dejar apuntado y cada uno que interprete. Yo creo que hay un tema catastrófico, diría yo, en nuestra sociedad. Me atrevo a decirlo, catastrófico. Y es en el ámbito de la sexualidad. El haber perdido de vista la función que cumple la sexualidad en el ser humano, las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, el propósito de la sexualidad, el propósito en todos los planos, espiritual, biológico, etc. El haber hecho tabula rasa entre relaciones sexuales con independencia de sus frutos, de lo que se busca, de si se forma una familia, o sea, el haber convertido la sexualidad en algo puramente, bueno, una satisfacción más y punto, perdiendo de vista las distinciones entre un modo y otro de ejercerlo, entre el varón y la mujer, entre el haber anulado todas las diferencias ahí, eso está teniendo consecuencias catastróficas para la sociedad, para la educación de los niños, bueno, catastróficas. Sí, creo que bueno, claro, y es un tema que daría para otra entrevista completa y claro que es muy complejo, pero bueno, hoy la igualdad está en el centro de muchas conversaciones públicas, ¿no? Muchas conversaciones públicas. Se habla de igualdad sustantiva, de discriminación, de cómo construir, cómo poder construir estas sociedades más justas en torno a muchos aspectos. Y me gustaría preguntar qué aporta tu libro en torno a esa conversación. Yo creo que aporta, vamos a ver, claridad conceptual, saber de qué estamos hablando en cada momento. O sea, al menos intenta aportar claridad conceptual, es mi pretensión. Si no lo he conseguido, lo siento, pero lo que intento aportar es claridad conceptual. Evitar la confusión en el manejo de las categorías. Y eso aporta una cosa y es que a uno le inmuniza frente al
al abuso del lenguaje. Ujú. Decía Wittgenstein una frase que me encanta. Decía Wittgenstein, un gran filósofo del siglo XX, que la filosofía es una batalla contra el hechizo de nuestra inteligencia por el lenguaje, por medio del lenguaje. Bueno, tiene algo de cierto esto. Yo creo que la claridad conceptual le permite a uno evitar ser hechizado por los eslóganes fáciles. A uno le hace más inmune a esas cosas. Claro. Eso por una parte. Yo creo que intento aportar claridad en el lenguaje y luego en concreto sobre el derecho antidiscriminatorio hay un capítulo entero en el libro. El capítulo 4 es el derecho antidiscriminatorio. Es un capítulo bastante crítico. Animo al lector a leerlo y animo a los oyentes al que quiera leerlo y verá y que decida si aporta o no algo. Yo creo que Claro. es un estudio desde una perspectiva crítica que, por desgracia, a veces falta. O sea, yo creo que el libro aporta pensamiento crítico frente a lo políticamente correcto, también frente al eslogan fácil, Ujú. y procura aportar cierto rigor conceptual. Claro, me encanta. Y bueno, al mismo tiempo, esto, al ser una palabra, esta de igualdad, tan utilizada, vale la pena, creo que preguntarnos si siempre la estamos usando con la profundidad que se requiere. Sé que es un tema también Pues muy no, amplio, pero eso, no. El discurso igualitario actual es extremadamente simplificador. Es un poco como el discurso de los derechos. No, hay que ampliar derechos, se dice, ¿no? Y sin más, como si ampliar derechos no fuese recortar derechos a la vez. Cuando se amplía un derecho, recortas el derecho de aquella persona que no puede interferir en el derecho ampliado. O sea, son discursos vacíos. Y el discurso de la igualdad hoy en día es bastante, tal y como se plantea, es bastante vacuo y bastante simplón. Está pensado para mover emociones de personas con poca formación. Eso es la demagogia. Un discurso pensado para mover emociones, para indignar, para exacerbar a personas que carecen de conocimiento o de claridad conceptual. En el fondo, eso es manipular a las mentes de la gente. Se manipula mucho con el discurso de la igualdad. Mucho, mucho, mucho. sí, yo estoy de acuerdo y creo que también eso, dijiste la palabra riesgo porque creo que existen riesgos al momento de simplificar un concepto tan complejo, ¿no? O sea, El ¿cuáles riesgo riesgos es crees que existan? la demagogia. La simplificación lleva a la demagogia, la simplificación llega a no pensar correctamente y, por lo tanto, a cometer injusticias, a generar injusticias estructurales. Cuando los políticos hacen demagogia y emplean el discurso de una manera excesivamente simple, a lo que llevan es a generar estructuras de injusticia, Claro. invocando la igualdad, pero estructuras de injusticia. ¿Por qué? Ujú. Porque lleva a no tratar lo distinto distinto. Claro. Lleva a hacer tabula rasa de las diferencias y eso hace mucho daño a la sociedad. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y finalmente, pensando no solo en la academia, sino en la sociedad, ¿qué quisieras, qué te gustaría que cambiara en el debate público después de leer este libro? Uf, eso es muy ambicioso por mi parte. No creo Sí, que yo sé. es un libro que está dirigido no está dirigido, creo, a masas, no es un libro de masas. Pero si tuviese que, escribir una carta de Reyes Magos, ¿no? Que quiero cambiar el debate público, o sea, aunque sea wishful thinking, pues Ajá. lo que me gustaría es un público con un pensamiento más crítico, pero no crítico, no la crítica por la crítica, sino la crítica por amor a la verdad. O sea, un público que busque la verdad y que como consecuencia del amor a la verdad sea crítico de la mentira, sea crítico de la manipulación. Hay un pensamiento crítico que es tóxico, que es el pensamiento crítico que no busca la verdad, que lo que busca es la vanidad de ser crítico, ya está, la pura arrogancia o la pura autoafirmación. El pensamiento crítico que se funda en la pura autoafirmación, que no es humilde, ese no es un buen pensamiento crítico. Eso es igual de falso, es un pensamiento crítico que lleva a estupideces y a falsedades exactamente iguales que las que critica o mayores. Muchas veces critica verdades y se vuelve por pura arrogancia. El pensamiento crítico bueno
es el que busca la verdad y el que procura ser humilde. Entonces, siempre, un universitario siempre tiene que buscar eso, promover eso entre sus alumnos, en la sociedad, o sea, gente que busque la verdad y que como consecuencia de ello sea un poco crítica con las modas intelectuales del momento. Claro, me encanta esta última reflexión. Fernando, pues te agradezco muchísimo por compartir estas reflexiones, por ayudarnos a profundizar en un concepto que está presente todos los días, pero que requiere, obviamente, como lo hemos platicado, una mirada mucho más amplia y de mayor entendimiento. Desde el Centro de Derechos Humanos buscamos justamente abrir estos espacios de diálogo, poder acercar estos temas, generar conversación, reflexionar, pues porque al final nos permite reconocer y proteger la dignidad de las personas, ¿no? Que es obviamente lo más importante y fundamental. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos estas reflexiones y nada, dejaremos por aquí también el link al libro, donde lo pueden conseguir y todo. Si quieres también pasarnos redes sociales, donde Estoy encantado encontrarte. porque, perdón, estoy encantado porque está en Open Access, con lo cual estoy encantado. Está en Open Access y no es muy largo, tiene 180 páginas. O sea que yo a las personas o 190 páginas por ahí, a las personas que les gustan las cuestiones jurídicas y de teoría política, de teoría jurídica y política, les animo a leerlo. Y si no tienen una formación o un interés muy técnico o muy por la igualdad, por lo menos el tercer capítulo me parece que es asequible. Me encanta. Te agradezco muchísimo, Fernando. Pues hasta aquí la dejamos y esperamos tenerte también en la Sí. conversación pronto en otras plataformas. Gracias, Alet.